Pasamos ahí primeramente saludar a los que se han conectado últimamente y a los que están viendo el video. Entonces, vamos a ver un poco. Acá, básicamente, yo lo que les decía es que ahí cuando ustedes vayan a poner la bibliografía o las cosas, no sé, por ejemplo acá, ustedes llegan y ponen un texto cualquiera. ¿Ok? Entonces, ahí lo que les iba a pedir es que cuando ustedes ponen el texto, ustedes lo van a referenciar. Entonces la bibliografía, yo no se las voy a pedir en orden alfabético ni nada por el estilo. Sino ustedes la pueden poner en el orden en que vayan apareciendo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, señor. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, para yo no escribir toda la bibliografía o decir ahí una bibliografía resumida o algo así, sino yo nada más voy a poner aquí un número entre paréntesis cuadrados y ese número me va a hacer referencia entonces al libro. Este se llama Física Universitaria. Bueno, yo le puse Física para Ciencias y es Física Universitaria, ¿verdad? El nombre del autor y la bibliografía, ¿verdad? Tal y como ustedes la ponen siempre. Si quieren ponerle el ISBN, se lo pueden poner, si no, no. ¿Saben lo que es un ISBN? Sinceramente no, profe. No, No, profe. Es el código. correcto, es el código único de los diferentes libros. Entonces, por ejemplo, este es el ISBN del Circe-Mansky. Entonces, si yo nada más busco ISBN del libro, ahí ya me aparece directamente qué es. Ve, cada una de las encuadernaciones tiene un diferente ISBN. Entonces ya Profe, Ajá. una pregunta, ¿los apuntes que la cátedra ponen son, o sea, son sacados de ese libro? Eso si quiere pueden poner apuntes. Yo lo pondría así. Apuntes de clase o apuntes de... Sí, apuntes de clase de la cátedra de Física General 1. Segundo semestre. 2020. Entonces, para todo lo que pongamos nosotros, sería con el 2, digamos. ¿Ah? Todo lo que pongamos nosotros, que fuera, digamos, de nuestro razonamiento, ¿va sin cita o va con el 2? Si es, digamos, si es de ustedes propio, inventado por ustedes, que no lo están tomando de ningún lado, va sin cita. Si ustedes están escribiendo eso, dame un segundito, si ustedes están escribiendo eso de acuerdo a lo que se vio en los apuntes, entonces pues, a todo le ponen 2. ¿Y eso es una cita o un paráfrasis? ¿Ah? ¿Se No, utiliza en formato cita o paráfrasis? O sea,
Tenemos que poner las palabras exactamente iguales y poner el 2 o podemos poner la idea y poner el 2. Ok, si usted pone las mismas palabras, tiene que ir entre comillas para hacerlo citado. Si no, como dice usted, es una paráfrasis y eso nada más ustedes lo escriben sus ideas y ustedes dicen, ok, estas ideas yo las estoy basando en lo que se puede sacar de los apuntes o en lo que se puede sacar del libro de consulta. Pero no hay que poner que, o sea, hay que poner eso que usted dijo, o nada más, digamos, uno pone la idea y al final paréntesis cuadrado y el número 2, nada más, o hay que poner estas ideas las saqué de no sé qué. No, no, con que usted ponga la idea, si usted lo pone entre comillas, significa que está tomado exactamente igual que como lo dice el libro. Y coloco las comillas, o sea, la idea, las entre comillas y al final paréntesis cuadrado y 2. Correcto. Y si no, nada más no le coloco las comillas, igual al final de la idea coloco el paréntesis cuadrado 2. Correcto. Ok, gracias. Sí. Ok, gracias, profe. Profe, ese primer libro que usted puso aquí en esa parte de referencias es el que nos facilita la cátedra. Sí, es el Sir Semansky. Ah, ok. Gracias. Vamos a ver si se ve ahí. Más o menos. No sé. Esa cámara, digamos, cuando la tengo con foto, no se ve muy bien. Pero sí, ese libro es. Ya. Entonces, bueno, aquí este libro es el que estoy haciendo referencia ahí. El Sir Semansky, Física Universitaria. Ok. ¿Alguna otra consulta? Compañeros, compañeras. Eso en parte, digamos, también eso es como para que el texto no se, nada más venga el texto completo y no, ¿cómo es que se llama? No estar metiendo a cada rato extraído de tal libro o cosas así, sino más que todo es para comodidad de ustedes mismos, compañeros. Y que no tengan que estar escribiendo el nombre de los autores o del libro a cada rato, sino nada más lo ponen ahí y con eso yo ya me guío y ya sé a qué libro se refieren o a qué texto se refieren. ¿Estamos? Compañeros, Sí, profe. ¿alguna profe. otra duda de esto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, ahí nada más. Profe, nada más antes. Sí, Esto, digamos, es que en la cátedra dice que es para el 12, pero digamos, a la hora de subirlo dice que es para el 11 a las 11:59, digamos. Entonces, es para el domingo. es para el domingo. Ya no se los había cambiado. O sea, no sé si en estos días, pero la última vez que lo revisé, que fue como antier, por ahí, no. Bueno, yo se lo había cambiado a todos. Vamos a ver, proyecto de movimiento parabólico. ¿En qué hora sí sale? Es que antes no salía, entonces pensé que... Sí, digamos. Profe, Sí, eso yo se los cambio. Yo eso se los estoy cambiando. Yo creo que no salía ni siquiera el porcentaje. El 4% que vale. Sí, no, no, tampoco. Entonces, sí, yo eso ahí se los paso. profe, ¿qué es la segunda etapa del proyecto? Ok, la segunda, en realidad tengo que eliminar uno de esos.
Tengo que eliminar ese. ¿Sí ve? Y ahora sí aparece el 12. Esta segunda etapa básicamente corresponde a dos partes del proyecto. En la primera etapa es una cuestión de búsqueda bibliográfica, ¿verdad? O de información bibliográfica. Ok, antes de responderle su pregunta, nada más algo para que lo tengan en cuenta. Estas dos velocidades iniciales son las mismas. Ok, lo que cambian en esos dos dibujos es el ángulo con el que se lanzan. Les digo nada más para aclarar porque mucha gente me lo ha preguntado, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora sí, la segunda parte del movimiento de proyectiles va a corresponder en una simulación. Ok, como les dije, la segunda parte se divide en dos. Entonces, sí es importante que las vayan haciendo a tiempo para que no se les junte demasiado trabajo para la última semana. Ahí van a tener 2 semanas para hacerlo. Entonces, ¿qué es la simulación? Ok, la simulación es que vamos a tener un proyectil y vamos a tener objetos que yo voy a estar lanzando. Entonces, yo puedo cambiar la velocidad inicial, puedo cambiar el ángulo o puedo cambiar diferentes trayectorias o diferentes objetos que estoy lanzando para cambiar la masa, por ejemplo. Entonces, esa segunda parte va a consistir en un programa computarizado. Ustedes entonces van a ir anotando, van haciendo pruebas y van anotando entonces los valores que les da. Sí. Esa sería la 2.1. La 2.2 fue la que yo les había dicho. Van a construir una catapulta. La catapulta ustedes la pueden construir con unos pedazos de madera o lo que sea, con paletas o con diferentes cosas. Y eso, entonces ahí, no sé, pueden poner hasta una cuchara o lo que sea, ¿verdad? Y aquí le pueden poner un resorte, le pueden poner ligas, ¿verdad? Que lo mantengan atado o cualquier cosa. Ahí les pasan un video de un ejemplo de cómo pueden construir su propia catapulta. Entonces, ustedes van a agarrar, la van a construir, le van a poner objetos acá. Objetos puede ser una moneda o lo que sea. Y entonces lo lanzan. Y la idea es que comparen un poco las cosas. Comparen un poco las cosas de lo que pasa en la teoría, lo que pasa en la simulación y lo que pasa en la vida real. Esa es un poco la idea de eso. Sí. Compañera. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces esa es la tercera parte del proyecto. ¿Alguna otra duda de esto? Profe, ¿y las otras partes, más o menos, para cuándo? O sea, ¿para cuándo las tenemos que hacer? ¿Para cuándo están? Vamos a ver, los martes le dan ustedes, le suben las cosas a la cátedra, ¿verdad? Sí, profe. Si no me equivoco, Sí, la son los martes. coordinadora. Entonces, este martes le suben la segunda parte del proyecto Ok. y van a tener 2 semanas para poder realizarlo. Y digamos, en la segunda parte es la 2.1 y la 2.2. Correcto. Ok.
Es que el semestre, por eso yo lo había dividido en tres fases, porque el semestre pasado era una cada semana. Esta vez se pidieron las dos las dos partes finales se pidieron juntas. Entonces, por eso es fase 1 y fase 2. Ok, ahí Profe, y nada más. eso que dice que es como de cambiar el color y eso es como, no, personalizarlo al estilo de uno, nada más. Exacto. La idea es que todos sean diferentes y que ustedes se apropien de la presentación. Profe, se le puede quitar como la instrucción, digamos, si ya pusimos qué componentes tiene tal cosa, quitar eso. Y donde viene poner referencia, eso se puede quitar como para que se vea estéticamente más bonito. Eliminar esta parte. No, digamos, podría ponerse en la diapositiva 4, por favor. Ahí Ajá. en esa, como quitar donde dice llena esta diapositiva con la definición, debe incluir referencias. Y dejar solo Ok. definición del movimiento del proyectil. Si usted, digamos, si usted dice lo que tiene que hacer aquí, sí. Yo más que todo preferiría que siempre dejen las instrucciones porque cuando yo los voy leyendo, digamos, los primeros 5 que lea, ya tengo que ir viendo cada una de las instrucciones para saber qué era lo que tenían que ir haciendo en cada filmina, para poder revisarla. Porque si no, tendría que tener el documento y a la par tener las instrucciones e ir viendo uno por uno. Entonces, si quedan las instrucciones, yo ya sé qué era lo que tenían que hacer ahí. Ok, gracias. Sí, entonces, más que todo, los dejaría, como les diría, que lo quiten siempre y cuando venga así como un poco toda la información, pero prefiero mejor que dejen las instrucciones y nada más respondan así directamente qué es eso, qué es cada cosa. Ujú. ¿Alguien más? Compañeros, compañeras. Profe, para lo de la bitácora lo tenemos que subir en actividad semanal 6, ¿es verdad? Correcto. Es que acuérdense ustedes que ya hicieron el primer quiz, que fue el que hicieron en semana 1, ¿cierto? Después en semana 2 hicimos la segunda bitácora. Y después hicimos 3 quizzes seguidos, me parece. 4, 5, 6 y estamos en semana 7. Estamos en semana 6, profe. ¿Estamos en semana 6? Sí, creo que sí. Ok. Sí, entonces yo creo que puse uno de más. No, pero yo creo que sí, porque sí hicimos 3, Sí, me parece que habían hecho 3, sí, hicimos 3 de digamos. movimiento de proyectiles. Hicimos 3 quizzes y esta semana 6 es una bitácora. Ajá. Sí, pero sí habían hecho un quiz la semana 1. Y después hicieron 3 quizzes, Ajá. me Sí, parece. de la cátedra hemos hecho 4 quizzes. Han hecho 4 nada más. Sí. Yo estaba con que habían hecho 5. Entonces, sí, sí. Entonces fui yo el que me equivoqué. Ahí si quieren, más adelante voy a cambiarles esto de actividad por... voy a ponerles aquí qué es cada una de las cosas. Entonces, quiz 1, quiz 2, etcétera. Y ahí los que no hayamos hecho los dejo como actividad. Mejor. Profe, una rápida. La bitácora dice que tiene que ser a mano. Si lo hago como con, o sea, como a mano, pero digital, cuenta, digamos. Sí,
La idea es que lo escriba usted, no que lo haga a mano es como para que no utilice la opción copia-pega. Ah, ok, ok. No, no, es como escritura con lápiz, pero digital, digamos. Sí, sí. Ok, Digamos, gracias, profe. yo no tengo problema con eso. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Compañeros. No, profe. No, estamos Profe, bien. Sí. sin embargo, digamos, obviamente uno sí puede hacer, o sea, contestar las diapositivas con citas textuales. Ah, sí. Ah, Pueden bueno. usar citas sexuales o pueden usar. Yo prefiero que lo hagan con sus propias palabras. Ok, está bien. Ya, utilizar la referencia para esas otras cosas, pero sí que lo hagan con sus propias palabras. Ok, está bien, profe. Entonces, eso sí. Y otra cosa, acá es importante que antes de que ustedes lo suban, le den guardar como y ahí lo pasen a PDF. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y que la segunda parte, como ustedes van a tener que construir en la plata, ¿cómo es que se llama? Lanza proyectiles o la catapulta, van a tener que incluir un video. Compañeros, compañeras. Entonces, en el video lo que sí les voy a pedir es que pongan, que ustedes lo suban a cualquier plataforma que quieran. Lo pueden subir a YouTube, lo pueden subir al Google, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? A Google Drive. A Google Drive. Sí, al Drive. Lo pueden subir al Dropbox, a donde ustedes quieran subirlo, a un Mega o lo que sea. Y lo que van a hacer es entonces que ustedes nada más en el PDF, cuando venga la parte de video o ustedes agregan ahí video y nada más ponen el enlace. ¿Me siguen? Profe, Ok, ¿dónde es que hay que colocar eso del video? Ah, no, pero eso es para la otra parte. Ah, ok. Eso no va a ser para esta parte, sino para la siguiente. ¿Ok? Y aquí, nada más importantísimo. Qué raro. Ok, bueno. Ah, es que estoy en esa otra. 10, 28. Cuestionario. Cuestionario, movimiento de proyectiles, prueba corta 1, no. Ok, aquí cuando ustedes vienen a la primera etapa del movimiento de proyectiles, pónganle mucha atención a esto, compañeros. Primero, que la información siempre esté completa, es lo primero, y lo segundo es que esté correcta. Entonces, que lo llenen todo. Ok, entonces, básicamente yo voy a revisárselos con base en esta tabla. ¿Me siguen? Esta va a ser la forma en que yo voy a escoger qué fue lo que hicieron y qué no. Entonces ahí para que lo tengan bien en cuenta.
¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, para la clase de hoy, ¿cómo les fue leyendo, entendiendo las cosas? ¿Les explico un poco la parte de teoría o quieren que hagamos ejercicios de una vez? Puede ser un repaso y después ejercicios. Pero repaso corto, obvio. No. Un repaso corto. Igual este tema, digamos, de corto, el repaso no tiene nada, porque este tema Sí, eso es bastante largo. Entonces ahí nada más para que lo tengamos en cuenta. Con el otro grupo sí, se me fue toda la clase con solamente la parte de teoría. Entonces ahí para que lo... Igual, digamos, la idea de esta semana es que veamos la parte de teoría y la otra semana hagamos ejercicios. Igual, si ustedes quieren que... Ah, Yo creo que esta semana está en teoría por lo de la bitácora, porque nos piden mucho, mucho teórico, pienso yo. No sé. sí, sí, digamos, esto sí tiene muchas cosillas. Entonces, igual yo les dije al otro grupo y se lo repito a ustedes, que si necesitan que veamos más, ¿verdad? Que tengamos la otra sesión, entonces me pueden avisar ahí ahí con tiempo, me avisan con tiempo y podríamos hacer las dos sesiones en esa semana. Ustedes ven que van a ocupar más práctica, ¿ok? está bien, profe. Entonces, empezamos acá con la parte de dinámica. Como ustedes vieron, ya la parte de cinemática ya la vimos. ¿Qué entendieron ustedes de cinemática o qué fue lo que hicimos en cinemática? Describir el movimiento de un objeto. Solamente lo describimos. Vimos cómo era, etcétera. Ahora en la parte de dinámica, ya ahora sí vamos a poder explicar un poco más el porqué de ese movimiento. Ok, eso es un poco la idea. Voy a quitar el video porque he tenido algunos problemillas con la computadora que a veces se me queda pegada y también para poder ver los participantes y el chat ahí a un lado. Entonces, acá en esta parte de dinámica, sí le vamos a tomar importancia a otros conceptos que no nos interesaban antes, como la masa de los cuerpos. Antes no nos interesaba la masa, porque para describir cómo se mueven los cuerpos, nada más me interesaba saber estados iniciales del cuerpo y todos, sin importar la masa, se movían de la misma manera. Ahora ahora sí me interesa conocer lo que es la masa del cuerpo, conocer acerca de la inercia, conocer fuerzas y otros conceptos más que vamos a ir desarrollando. ¿Me siguen? Ahí Sí, profe. cualquier cosa, estén usando los botones sí y no para poder, ¿cómo es que se llama? Para poder ir viendo si tienen preguntas o cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a definir es masa. Pero ¿cómo definimos la masa de un cuerpo? Cantidad de materia. No, esos son los moles.
está relacionado con eso. Pero igual, digamos, en física eso pasa un montón. Hay conceptos como el de masa, o por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo podemos definir tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué? El tiempo lo podemos medir. Sabemos que está ahí. Pero ¿qué es exactamente el tiempo? ¿Alguien? Es el conjunto de todos los lapsos. Es que cuando ya hablamos de lapso, estamos hablando directamente de tiempo. Entonces, en realidad, en física, eso es muy común. Hay conceptos que son intrínsecos en nosotros, que sabemos que son, pero no los podemos definir. Ok, la masa, en Es realidad, como tratar de, profe, Ah, es como tratar de definir un color. exacto. Define un color. Eso pasa demasiado en física. Y eso es lo que también busca la física. Por eso, digamos, para masa, no sé si escucharon hace unos años del experimento del bosón de Gibbs. Sí, El profe. bosón de Gibbs. Eso básicamente es como una forma para definir la masa de cierta manera. ¿Ok? Igual, la definición cambia un poco de acuerdo al contexto con el que se está trabajando. Por ejemplo, masa, existen dos tipos de masa. Una que está relacionada, no es la cantidad de materia, pero sí está relacionada con la cantidad de materia que se tiene. Otro concepto de masa es con respecto a la resistencia al movimiento del cuerpo, que eso se llama la masa inercial. Al final de cuentas, todo llega a ser un mismo valor, pero en sí definirla es un poco complicado. Por eso, digamos, para nuestro contexto, vamos a definir la masa desde un punto de vista inercial. Entonces, la vamos a definir como una medida cuantitativa de la resistencia que tenga un cuerpo a ser acelerado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es más fácil acelerar? ¿Una moto o acelerar un avión? Una moto. Una moto, porque tiene menos masa. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que definimos la masa de esa manera. Ahora, la inercia, ¿qué será la inercia de los cuerpos? Básicamente es esa resistencia al movimiento. ¿Ok? Viene siendo muy parecido. En realidad, inercia y masa a veces se toman como sinónimos. Y ahora sí empezamos ya con lo que definimos como fuerza. ¿Qué será la fuerza? ¿Alguien de ustedes que me diga? ¿Qué entienden por fuerza? Es como algo, o bueno, como una gente que puede que, o sea, que afecte a un objeto o una cosa, digamos, o actúe sobre un objeto o una cosa, pero puede que lo mueva o puede que se mantenga en el mismo lugar. Ok. Como varios tipos de interacciones, no solo físicas y así. Ah, Digamos, como, bueno, sí es física, como de campos y ese tipo de cosas. ok. Yo, ajá, Fernando. Es un vector. Es un vector, correcto, eso es importantísimo. Entonces,
Yo para dar una definición en la presentación que puse, yo defino la fuerza como la influencia que actúa sobre un objeto. ¿Cómo influencio yo el objeto? Haciendo cambiar el estado de movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un poco la idea? Un objeto por sí mismo, digamos, si yo lanzo un proyectil, el proyectil, una vez que yo lo lancé, el proyectil va a seguir en línea recta a la misma velocidad todo el tiempo hasta el infinito. ¿Ok? Compañeros. Sí, profe. Pero vean que la Tierra influencia ese movimiento. Entonces el proyectil ya no va a seguir en línea recta, sino ahora va a empezar a curvarse. O sea, va a tener un cambio en ese movimiento o en ese estado de movimiento. Igual, si un objeto, si yo tengo una pelota y yo la pateo, yo le ejerzo una fuerza a la pelota, haciendo que la pelota empiece a moverse. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, y hay cosas muy importantes en este concepto de fuerza. Una de las cosas importantes a la hora de definir la fuerza es que la fuerza siempre va a ser aplicada de un cuerpo a otro cuerpo. O sea, no existen fuerzas que aparezcan de la nada. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. ¿Cómo es, profe? Sí, profe. Que siempre las fuerzas van a ser aplicadas de un cuerpo a otro cuerpo. Ujú. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pateo la pelota, vean que yo le estoy ejerciendo una fuerza a ese otro cuerpo, a la pelota. La gravedad. La gravedad es la fuerza con la que la Tierra nos atrae a nosotros. ¿Me siguen? Profe, pero Profe. bueno, una preguntilla ahí, como, y en el caso como del electromagnetismo y así, ¿cómo funciona eso? Sin velocidad. Ok. ¿Qué otra pregunta tenían por ahí? Compañera, que escuché. Ah, no, no. No, no, profe, que le está diciendo que sí había comprendido lo que había dicho. Ok. Entonces acá lo que sucede es que este cuerpo de acá ejerce una fuerza sobre el otro cuerpo, haciendo que se repelen. Si tengo dos cargas positivas. O si tengo dos imanes, uno con polo norte y otro con polo sur, entonces estos se atraen. Compañero. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Ok, entonces siempre va a ser de un cuerpo a otro cuerpo. Yo no puedo tener una fuerza de la nada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este parece de los picapiedra, pero no importa.
¿Qué pasa cuando ustedes van en un automóvil y ese automóvil viene y da una curva? El auto tiende como a irse hacia la dirección que estaba yendo y No, por eso sentimos como una presión, ¿no? exacto. Entonces ustedes sienten que lo jalan hacia afuera del carro. Sí. Sí, en la dirección contraria a la que se mueve. Eso es lo que comúnmente se conoce como la fuerza centrífuga. ¿Me siguen? Sí, profe. Que Sí, por eso están los peraltes también y por eso recomiendan bajar la velocidad y eso. correcto. Entonces, ¿qué pasa con esa fuerza centrífuga? ¿Es una fuerza o no es una fuerza? Es una fuerza aparente, porque lo que pasa es la inercia, que realmente estaba funcionando, digamos. Entonces uno siente que Correcto. hay como una fuerza, pero realmente la inercia. Eso en realidad, como dice el compañero, eso no es una fuerza. ¿Y cómo puedo saber yo que no es una fuerza? Porque no hay ningún cuerpo aplicándola. Exacto, ningún otro cuerpo me está jalando a mí en esa dirección. Entonces, de esa manera nosotros podemos comprender qué sí son fuerzas y qué no son fuerzas. ¿Ok? Esas que no son fuerzas se conocen con el nombre de pseudofuerzas y es un resultado de un sistema de referencia no inercial. ¿Se acuerdan cuando les hablé de eso? De los sistemas de referencia. Profe, por eso, entonces la fuerza centrífuga es una pseudofuerza. Correcto. No, no es una fuerza real. Es algo como lo que conocemos como la fuerza de Coriolis, que hace que para un lado giren, ya, o giren los, ¿cómo es que se llama? Los remolinos para un lado o para otro. ¿Ok? Y que son los ocasionantes de de las tormentas y otras cosas. Entonces, esas de ahí son conocidas como pseudofuerzas. Para nosotros no existen. ¿Ok? Por el sistema de referencia que vamos a estar utilizando. Entonces, siempre se van a aplicar de un cuerpo a otro. Eso es lo principal para poder reconocer cuándo hay fuerzas y cuándo no. Y otra cosa muy importante es que cumplen el principio de superposición. ¿Saben lo que es el principio de superposición? No, profe. No. Ok. Que todas tienen importancia, digamos que una afecta a la otra. Digamos, si una a la izquierda, afecta a la de la derecha. Más o menos. Sí, el principio de superposición es en realidad que gracias a que las fuerzas son vectores, entonces la influencia que ejerce una fuerza, por ejemplo, si yo tengo una fuerza hacia acá, hacia la derecha, va a hacer que el objeto acelere hacia la derecha, ¿cierto? Y si tengo una fuerza hacia la izquierda, va a hacer que el objeto acelere hacia la izquierda. Entonces, lo que dice el principio de superposición es que si yo tomo cada fuerza y su efecto por separado, me va a dar el mismo resultado que si yo los tomo
todos juntos. Entonces, ¿qué va a pasar si las dos fuerzas son iguales? ¿Qué va a pasar con la aceleración total? Se cancelan, es cero. Se cancelan. Entonces, la fuerza neta o la suma de las fuerzas me va a dar el resultado final. ¿Ok? Yo había escuchado hace tiempo algo como de que la suma de todas las fuerzas son cero. Eso ocurre cuando el objeto no se acelera. Entonces veamos acá, ¿qué pasa si yo aplico estas dos fuerzas? ¿Cuál va a ser el resultado neto? La suma de los vectores. La suma de los vectores, o sea, el objeto yo lo puedo tomar como este vector de acá. Entonces el objeto va a ser acelerado en esa dirección. Eso es lo que quiere decir el principio de superposición. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok. Y siempre, bueno, eso lo vamos a ver en la tercera ley de Newton. Si quieren, no me voy a adelantar mucho. Entonces, ¿qué puede hacer una fuerza? Una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que está en reposo. En realidad, la primera y la segunda son lo mismo, ¿verdad? Porque si tomamos el reposo como velocidad igual a cero, entonces podemos decir que la fuerza puede acelerar o frenar un objeto que está en movimiento o que está en reposo. También puede cambiar, este sí es importante, puede cambiar la dirección del objeto sin necesidad de cambiar cambiar su rapidez. ¿Me sigue? Por ejemplo, si yo tengo la Tierra y tengo la Luna, vean que la Luna está moviéndose alrededor de la Tierra, ¿cierto? Sí, profe, aunque es de forma elíptica. Sí, pero lo podemos trabajar. Es una elipse casi circular. Entonces, para simplificar un poco el sistema, entonces lo podríamos trabajar circular. Entonces vean que la Luna tiene una cierta rapidez. Cuando viene acá. Entonces, si la Tierra no existe, ¿qué va a pasar con la Luna? Va a seguir en línea recta, de la misma Correcto, aceleración. sigue en línea recta. Pero, como existe la Tierra, entonces la Tierra va a ejercer una fuerza de atracción sobre la Luna, que no me modifica la rapidez con la que ésta se mueve, sino lo que hace es que ella vaya curvándose. ¿Ok? Que la velocidad cambie de dirección. Esta es la fuerza centrífuga. Perdón, la fuerza centrípeta. ¿Me siguen? Que esa fuerza centrípeta es en realidad la fuerza de gravedad que tiene la Tierra sobre la Luna. Profe, digamos, o sea, sí entiendo lo que nos dice. Pero digamos, si la gravedad de la Tierra hace que la Luna se vaya acercando más, o sea, ¿por qué se queda, o sea, por qué siempre se queda en una misma posición y no se, o sea, nunca se va a acercar más de lo que está, digamos? Ah, porque la velocidad que esta
que esta lleva simplemente, ¿cómo es que se llama? O esta fuerza centrípeta que nosotros estamos ejerciendo solamente es capaz de curvar a la luna. No es capaz de atraerla más allá de. Si esa fuerza de gravedad fuera mayor y no se relaciona con esta velocidad, entonces la luna básicamente estaría haciendo esto. Y cae. Sí, Sí, profe, gracias. ok. Ahí yo le subí un documento de movimiento circular. Sería bueno que lo lean. Una presentación de movimiento circular. Porque ahí lo que nos dicen es que la aceleración centrípeta de los cuerpos es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. ¿Ok? Esta es la aceleración con la cual yo estaría atrayendo a la Tierra, a la Luna, para que se mantenga en esa posición. Si yo genero una aceleración mayor a esa, entonces hago que la Luna empiece a caer. Profe, Sí. porque es que la luna se está alejando. Ok. Si la velocidad es mayor que la aceleración centrípeta, entonces la Luna se aleja. Si la velocidad es menor, entonces la Luna se acerca. Eso quiere decir que va muy rápido. Si va demasiado rápido, entonces por eso es por lo que los satélites pasan, perdón, los meteoritos pasan cerca de la Tierra. Yo puedo tener un meteorito que pase cerca de la Tierra. Digamos, puedo tener un meteorito que pase aquí y simplemente lo que hace es esto. Porque la velocidad que él lleva es demasiado grande como para quedarse atrapada en el campo gravitacional. Profe, esto lo vamos a ver en algún momento, de movimiento circular y esas cosas. Movimiento circular sí se supone que se va a ver más adelante, pero a mí personalmente, digamos, ahorita es porque estamos viéndolo con la cátedra. Estamos siguiendo un poco los temas de acuerdo a como lo vamos viendo con la cátedra. Pero yo personalmente prefiero ver movimiento circular antes de ver fuerzas. Más que todo por esa aceleración. Entonces ahí, por ejemplo, les defino las cosas. Esta definición es importantísima, la longitud de arco, ¿verdad? Las mediciones de los grados, el desplazamiento angular, que es medir, no en distancias, sino medir en ángulos las trayectorias. Y ahí se define entonces la velocidad angular y la aceleración angular. O sea, midiendo con ángulos en radianes por segundo, no en metros por segundo, o radianes por segundo al cuadrado en lugar de metros por segundo al cuadrado. Pero al final las ecuaciones son muy similares. Entonces el movimiento circular, así en términos generales, el movimiento circular es prácticamente el mismo que el movimiento lineal. Las ecuaciones siguen siendo válidas. Nada más que
lo que sí cambia es esta que se llama la aceleración centrípeta, que es la que les estaba hablando. Por eso les hablé un poco de aceleración centrípeta. Igual Ok, aquí. muchas gracias, profe. Es que Sí, yo estaba viendo libro y eso venía después de movimiento parabólico, entonces por eso estaba medio bateado. ya. Sí, aquí viene entonces, hay estos conceptos, el concepto de periodo, o sea, el tiempo que tarda en completar una vuelta o en dar un ciclo, y la frecuencia, también cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Profe, Esos son como los conceptos importantes, ¿sí? ¿qué significa la W? ¿Trabajo o algo así? No, esto no es una W, es omega, es una letra griega. Por eso, digamos, cuando se está hablando de movimiento circular, por lo general se utilizan letras griegas. Alfa, omega y zeta. Esta de acá ya ustedes la han visto, pero en mayúscula. Supongo que han visto este símbolo. Sí, profe. El símbolo omega. Este es omega mayúscula y este es omega minúscula. En física, el omega minúscula lo utilizamos para determinar la rapidez angular o la velocidad angular. ¿Está claro? Igual, digamos, las direcciones de esos vectores lo vamos a ver más adelante. Ujú. Entiendo, profe, gracias. Ok. Entonces, por eso, digamos, me estoy brincando un poco ese movimiento, pero ahí para que lo tengan en cuenta. Eso va a ser sumamente importante. Entonces, aquí dijimos que puede cambiar la dirección en la que un cuerpo se mueve. Y eso entonces tiene que ver con esa velocidad angular. Ahora sí, entramos a las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres. La primera es la ley de la inercia. ¿Se acuerdan qué dice la ley de la inercia? Los objetos tienden a no moverse, a no ser de que algo haga que se mueven. Esa está un poco incompleta. Esa es la de Galileo. Galileo fue el que creyó que la naturaleza de los cuerpos es estar quietos. Newton, perdón. No, le iba a preguntar que cuál era la diferencia entre la de Newton y la de Galileo. Entonces, adelante. Sí. ¿Entendió la de Galileo? Galileo lo que decía Ajá. era, todo cuerpo siempre va a llegar al reposo. Newton, por su parte, dijo, no. Todo cuerpo o está quieto o se mueve a una velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Que va a seguir en línea recta. Con la misma rapidez. ¿Ok? A menos que algo altere ese estado de movimiento. Entonces, Newton definió un concepto que es interesante y que lo podemos usar, que es el concepto de momento. El momento de un cuerpo se define como la masa por la velocidad que tenga el cuerpo. ¿Ok? Ahí entonces entra un poco no solo la velocidad, sino también entra a jugar el concepto de que es más fácil detener una moto que detener un tráiler. Porque la moto va a tener menos momento que el tráiler. ¿Me siguen? Sí, profe.
Pero ¿qué será más fácil? ¿De tener una bala o de tener una bala o de tener una moto? Pues ninguno, pero la moto. Bueno, es que la bala tiene poca masa, pero va muy rápido. La moto tiene mucha masa, pero va, digamos, más lento. Correcto. Entonces vean que el momento no solo depende de la masa, sino también depende de la velocidad. Por eso ese concepto es bastante interesante. Entonces, Newton lo que dice es, todo cuerpo va a seguir o en reposo o a velocidad constante a menos que algo haga que se mueva, que cambie la dirección, que vaya más lento, que la velocidad sea más pequeña, ¿verdad? O que lo detenga por completo. ¿Ok? Eso es la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Entonces, por eso, cuando yo les dije del carro, bueno, ahí este carro está peor que el otro. Por eso yo les dije que cuando el carro viene y da la vuelta, usted como es un pasajero, no es parte del carro, aunque está en el carro, usted va a tender a seguir directo. ¿Ok? Por eso es... Ajá. Perdón, no es que uno tienda, o sea, cuando yo voy el carro y digamos dobla a la derecha, yo me voy a la izquierda, ¿no? Correcto. Ajá. Pero no no, es que no dobla a la izquierda, sino es que usted sigue recto. El ok. carro es el que dobla. Sí, Dobla en sí. la dirección hacia donde iba, digamos. Correcto. Bueno, no dobla, sino se mantiene. Ujú. Por eso es ¿sí? No, que lo mismo va para los objetos, porque como nosotros estamos a veces con el cinturón, aunque bien agarrados, por decirlo así, el carro, no nos movemos, pero, por ejemplo, a veces que hay objetos en las cajuelas y así, si uno dobla Muy bueno, una curva rápido. muy pronunciada, los objetos se mueven de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Sí. Ujú. Exacto. Y esa es la importancia de usar el cinturón. Porque ¿qué pasa si el carro se encuentra de frente con un paverón? Si Pues usted salió viene muy volando. rápido, Salió volando. usted sigue. No sé si alguna vez les pasó de carajillos. A mí sí. Profe, disculpe, ¿qué es Ajá. un padrón? Paverón. Ujú. Una pared. Ah, ok. Sí, sí. Para decirlo más fácil. No sé si les pasó de carajillos, que ustedes venían rapidísimo en la bici y solo les servía el freno de adelante. Eso era muy común en mi época. Profe, yo una vez iba bajando y apreté por accidente el freno adelante y bueno, hasta me tuve una herida muy grave en el pie. Sí. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Todo y bici se va para adelante. La llanta se detuvo esta llanta, entonces todo lo demás continúa en línea recta. ¿Ok? Esas cosas pasan. Y eso es debido a la primera ley de Newton. ¿Está claro, compañeros? La ley de la inercia. Sí, pero Sí. La segunda ley de Newton lo que hace es definirnos qué es una fuerza. O definir la fuerza ya desde un punto de vista más matemático.
Entonces, la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Sí o no? ¿Eso es cierto o es falso? Lo escucho muy extraño, la verdad. O sea, la de todas las fuerzas, no sé. Siento que es más como una suma de vectores que una fórmula. Sí, en realidad es una fórmula, es una suma de vectores. Pero esto, tal y como lo dicen, esto es falso. En realidad se define diferente. Cuando yo sumo todas las fuerzas o la fuerza total, la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas, en realidad Newton la definió con respecto al momento. Entonces se define como la derivada del momento con respecto al tiempo. A mí siempre me gusta decirle a mis estudiantes esto, no definírselas como masa por aceleración, sino como el cambio del momento con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se quiere hilar muy fino, a esto le hace falta términos. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Pero entonces, ¿por qué se sigue usando esa fórmula o esa ecuación, digamos, ¿no? Si es incorrecta, digamos? Ah, a eso vamos. ¿Qué es la derivada de un producto? Aquellos que ya llevaron cálculo. Y tiene La que ser medida del cambio. regla de la cadena, ¿no? Ajá, Y la derivada del primero por la del segundo sin derivar y todo eso. correcto. Ajá. Más el primero. Sin derivar por la derivada del segundo. Perfecto. Ahí nada más para que lo tengan en cuenta. ¿Y cómo se le llama a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Aceleración. Entonces, eso de ahí es en realidad la aceleración. ¿Ok? Entonces vean que me está faltando este término. ¿Me siguen? Pero Sí, profe. ¿qué pasa con la masa? Es constante, entonces no tiene derivada con respecto al tiempo. Ok. Entonces, entonces esta no es tan falsa, como yo les dije. Pero es falsa si queremos hilar muy fino. ¿Qué pasa cuando yo lanzo un cohete de la Tierra a la Luna? La masa cambia. El peso cambiaría. Cambia el peso, pero el peso no es el que estamos jugando. Estamos jugando es con la masa. La fuerza es diferente en cada punto. Pero lo que cambia es estamos jugando es con la masa, no con el peso del objeto. Entonces las leyes de Newton siguen siendo válidas. Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no serían válidas en este caso? ¿Por qué la masa cambia cuando estamos tirando un cohete? Porque el combustible se gasta. Correcto, el combustible tiene masa. Entonces se va gastando. Vamos expulsando combustible. El cohete va gastando combustible. ¿Ok? Entonces, en realidad, por aquello de que ustedes quieran
o necesiten más adelante o tengan en cuenta que la masa cambia, ¿verdad? Y necesiten ponerlo en alguno de los procesos, entonces no pueden usar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, sino también tienen que usar ese otro término. ¿Me siguen? Sí, profe. O por ejemplo, cuando un asteroide viene cayendo sobre la Tierra, vean que el asteroide se viene friccionando, se va desgastando. ¿Ok? Entonces, si queremos poder calcular así con mayor exactitud de esas cosas, necesitamos tomar esos valores en cuenta para ser precisos. ¿Ok? Entonces ahí nada más para que lo tengan en cuenta. Para cuestiones del curso, nosotros vamos a decir, todos los cuerpos tienen la masa constante. Entonces, ahora sí, podemos usar con tranquilidad suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, por eso les expliqué también qué era la cantidad de movimiento de los cuerpos. Y la tercera ley, la ley de acción-reacción. Esta es, por ejemplo, cuando usted agarra, no sé, espero que no, pero si alguien está en una pelea y le dan un puñetazo en la cara, eso significa que usted también golpeó a la persona. Su cara golpeó contra el puño. ¿Ok? Entonces, esa es la que se llama la ley de acción-reacción. Eso era lo que les estaba diciendo. Nosotros, la Tierra nos atrae a nosotros. Pongamos que la Tierra está aquí. La Tierra nos está trayendo a nosotros con una fuerza, no sé, pongamos que eso es lo que se llama el peso. La fuerza es igual, la fuerza de gravedad o el peso es igual a masa por gravedad. ¿Ok? Este es el peso del cuerpo. Entonces, una persona de 50 kilogramos, bueno, de 60 kilogramos de masa, ¿con qué fuerza es atraída? Vamos a decir, así para cálculos rápidos, vamos a decir que son 600 newton aproximadamente. En realidad es por 9.8. Da Es 500, 588. 588, bueno, 600. Más que todo como para cerrar ahí los números, que sea rápido. Entonces, la Tierra nos atrae a nosotros con 600 newton de fuerza. Pero nosotros atraemos a la Tierra con una fuerza de 600 newton. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Profe, no, yo sí quedé como con esa duda. ¿Por qué? De por qué nosotros atraemos a la Tierra. Ok. Nosotros atraemos a la Tierra con una fuerza de 600 newton. Y la Tierra nos atrae a nosotros con una fuerza de 600 newton. Si quiere,
para que hagan los cálculos, vamos a ver, si la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces vamos a ver cuánta aceleración le imprimimos nosotros a la Tierra. La aceleración sería la fuerza entre la masa. Y la masa de la Tierra, ya le digo, para buscarla en el libro. La masa de la Tierra dice que es 6,42, perdón, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Un poquillo. Un poquillo, sí. Entonces, ¿cuánto da esta aceleración? Compañero. 100,5 por 10 a la menos 24. Ok. 100,5 por 10 a la menos 24, o sea, 0,0001 metros por segundo al cuadrado. Entonces, Eso es casi nada. Entonces, correcto. La aceleración que nosotros le imprimimos a la Tierra es casi nada. O sea, es imperceptible para la Tierra. ¿Ok? Pero la fuerza que nosotros le traemos es de 600 newton. El compañero que no entendió eso o que no lo había entendido, ¿qué le Sí, parece? ahora sí ya me quedó. Y ahora sí le quedó claro. Entonces sí, eso es la tercera ley de Newton. Por eso es que si ustedes agarran acá y empujan a alguien en hielo para que no haya fricción, si ustedes empujan a alguien en hielo, ustedes lo empujan para allá. Pero ustedes van a tener, ustedes se van a ir para atrás. Por eso le digo que si alguien le pega un puñetazo en la cara, es lo mismo decir que usted le está pegando un carazo en el puñete. ¿Ok? Es un poco, un carazo en el puño. Entonces es algo que se podría ver de esa manera. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Entonces, tipos de fuerza. Existen dos tipos de fuerza. Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Eso es cierto. Compañeros, esta filmina. Existen esos dos tipos de fuerza. Hay varios, de hecho. ¿Cuáles? Nuclear fuerte, nuclear débil. Ah, ok. Esas son fuerzas a distancia. Son las 4 fuerzas fundamentales. Nuclear fuerte, nuclear débil, fuerza, ¿cómo es que se llama? Electromagnética y la fuerza de gravedad. Fuerzas de contacto, vamos a decir, por ejemplo, si yo empujo a alguien. Ok, si yo aplico una fuerza sobre una caja directamente. O
la caja que evita que se mueva va a tener una fuerza de fricción, que esa es una fuerza de contacto. O también, si la caja está sobre una superficie, vea que la caja va a tener un peso. Pero la superficie la va a sostener y va a aplicar una fuerza para arriba que se llama una fuerza normal. Si yo jalo algo con un cable, estamos hablando de una tensión, estas son fuerzas de contacto. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Profe, Sí. cuando uno dice que, digamos, que uno o que alguien está haciendo fuerza, digamos, que pone como algo el cuerpo, alguna parte del cuerpo duro, o digamos, que hace fuerza, no sé si me entiende. Ujú. Eso está bien dicho. Sí. Sí, ahí uno está generando una fuerza. Pero uno Básicamente, está generando la fuerza sobre el mismo cuerpo de uno. sí, pero básicamente ¿cómo es que se llama? Una célula o un tendón estaría generando fuerza sobre otro tendón. Eso sería algo parecido a una tensión. Ah, ok, ya. Ya. Por eso se le llaman fuerzas a esas cosas. Pero en realidad, compañeros, lo que dice esta filmina es incorrecto. No existen dos tipos de fuerza. Solo existe una, que son fuerzas a distancia. Solo existen las 4 fuerzas fundamentales. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes agarran y con el puño o con la mano, ustedes golpean la mesa? En realidad ustedes están tocando la mesa. No, los átomos se repelen. Correcto. Aquí existe una cuestión que es entre los electrones que están más afuera de su mano y los protones están interaccionando con las partículas que están en la superficie de del otro objeto. Entonces ahí existe ahí es en realidad fuerzas electromagnéticas las que están funcionando. Así que cuando usted le da un beso a su novio o a su novia, en realidad no está tocando a esa persona. Los labios no se están tocando. Lo que está pasando es una interacción entre los electrones externos ahí. ¿Me siguen? Compañeros, Sí, compañeros. profe. Sí, nada más que eso no funciona en la corte, así que nunca lo usen como excusa. Eso estaba pensando justamente. Ok. Entonces, compañeros, básicamente todas son fuerzas a distancia. Pero yo puse esta filmina más que todo como para poder reconocer o que se les haga a ustedes más fácil el reconocer las diferentes fuerzas. Entonces, por eso lo podemos separar en dos y podemos decir, ok, ¿cuál fuerza a distancia tengo? El peso. El peso es una fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre el objeto. Y todas las demás las trabajo como fuerzas de contacto. Contacto directo entre los objetos y lo que yo estoy trabajando. ¿Ok? ¿Estamos claros, compañeros, compañeras?
¿Me siguen con esto o no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, una de las fuerzas de contacto más conocidas es la fuerza normal. Que esta fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie donde me encuentre. Y es la responsable de que el objeto no siga cayendo. ¿Ok? Es una fuerza de reacción que hace la tabla debido al peso que tiene el objeto o debido a la cantidad de fuerza que el objeto está ejerciendo. Digamos, esta caja está ejerciendo sobre la mesa. ¿Me siguen o no? Profe, Sí. no es más bien, digamos, como paralela pero opuesta. Es que lo de perpendicular me confundió un poco. Sí, digamos, aquí esta es mi superficie. Entonces es perpendicular a la superficie siempre. Ah, entiendo. Por Gracias. ejemplo, si tengo aquí esta, ¿hacia dónde iría la fuerza normal? Fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. Si yo lo tengo, por ejemplo, en un ángulo de inclinación. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí o no? Ok. ¿Qué pasa si yo tengo un objeto que le estoy ejerciendo una fuerza hacia arriba en el techo? ¿Cuáles fuerzas actúan ahí? La normal y la gravedad. Ok, aquí tengo el peso, la fuerza de gravedad, y aquí la superficie está ejerciendo una normal hacia abajo. Vean que siempre es perpendicular a la superficie. Y si la tengo aquí de lado, si tengo la caja acá, ejerce una fuerza hacia allá, ¿quién sería la normal? Bueno, hacia abajo tengo un peso. Hacia arriba tengo una fricción porque si no se cae. ¿Y hacia dónde sería la normal? A la derecha. Correcto, la normal viene hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo un cuerpo cayendo? ¿Hacia dónde va la normal? ¿Sería la resistencia del aire? No. Yo digo Entonces, hasta que que toque el si suelo. si la superficie es abajo, va hacia arriba cuando choque, pero justo cuando choque abajo, ¿no? Ok, cuando llega acá, va a ejercer una normal hacia arriba. Pero aquí No tiene. no tiene fuerza normal. Porque no está en ninguna superficie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo vengo acá? Digamos, si vengo acá en bicicleta, si vengo en bicicleta y salto por la rampa, ¿qué pasa en este momento acá que estoy en el punto más alto? Compañeros, compañeras. La fuerza normal pasa de existir a no existir momentáneamente. Correcto. Aquí la fuerza normal es 0. Porque ya no estoy tocando la superficie. Ok,
¿Quedó claro la fuerza normal? Sí, profe. Sí. Bueno, el peso es la fuerza con la cual un cuerpo es atraído por la gravedad de un planeta. En el caso de nosotros es el planeta Tierra. Y bueno, aquí ya les definí la fuerza normal. Y la otra que me interesa definirles es la fuerza de fricción. Ok, aquí hay una cosa importante. Antes de definirles la fuerza de fricción, vamos a tomar en cuenta que cuando yo agarro un objeto, yo puedo generar un punto y puedo decir entonces la dirección de cada una de las fuerzas. Entonces, por ejemplo, esta caja va a tener un peso que va hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa va a tener? La normal. La normal, que en este caso va hacia arriba. La fuerza. Ajá. ¿Y cuál? Y la fricción. Y la fricción que va para allá. Entonces, esto que está acá, que le da una flecha a cada una de las fuerzas definidas, es lo que se conoce como un diagrama de fuerzas. ¿Ok? Y es importantísimo hacerlo cuando se están resolviendo problemas. Porque así le vamos a ir dando la dirección y el signo a cada una de las fuerzas. Si esto tiene aceleración hacia allá, entonces el objeto, esta aceleración va a ser negativa, ¿verdad? Para darle esa dirección. La aceleración no es una fuerza, es el resultado de las fuerzas. Ahí para que lo tengan presente. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí. Ok, vamos a hacer acá un poco, o vamos a entender un poco este ejercicio poquito a poco. ¿Qué pasa si este es un objeto muy pesado de masa M? Cuando usted lo agarra y empieza a empujarlo hacia allá, ¿verdad? Le empieza a aplicar una fuerza hacia allá, el objeto no se mueve. Entonces, la fricción va en ese sentido. Por eso decimos que la fricción siempre se va a oponer al movimiento o a la tendencia de movimiento. Porque si no existe fricción, el objeto se movería hacia la izquierda. ¿Me sigue? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona jala el objeto y este no se mueve? ¿Cuál sería la suma de todas las fuerzas en X? 0. Entonces, como solo tengo la fuerza hacia la izquierda y la fricción hacia la derecha, entonces vean que la fricción es igual a la fuerza, porque eso es 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, la fuerza tiene el mismo valor que la fricción. Ahora, si yo lo empujo más fuerte y aún no se mueve, la fuerza sigue teniendo el mismo valor de la fricción. ¿Y qué pasa si logro vencer esa fricción? Por ejemplo, si el caso... Ajá. Bueno, que el desplazamiento entonces iría en dirección de la fuerza, porque la fuerza gana a la fricción. Correcto. La fuerza va a ser más grande que la fricción. Pero vamos a tener una cosa. En este momento en el cual la fuerza es igual a la fricción, es la parte donde
el movimiento es estático, o sea, perdón, donde el objeto está estático, o sea, no se está moviendo en esa parte. Pero, ¿qué pasa si yo logro moverlo un poquito más allá? Si logro romper esa estática. Por ejemplo, ok, cuando usted tiene un cajón muy apretado ¿cómo es? En un mueble, y usted jala el cajón, ¿qué pasa en el momento en que logró que el cajón se mueva? ¿Qué han visto ustedes ahí? Depende, o sea, no entiendo bien la pregunta, pero si hay muchas cosas dentro del cajón, a veces salen volando. Pero, ¿qué pasa cuando usted jala el cajón y estaba muy pegado? Y usted hace todo. Sale de golpe, así rápido, digamos. Exacto. La aceleración es muy grande. O sea, usted se pega un centonazo fácil con un cajón de esos. Sí. Sí, profe. Entonces, en ese momento, lo que pasa es que la fricción se vuelve más pequeña que la fuerza. Entonces, la fricción disminuye de golpe. ¿Ok? Esa disminución de golpe de la fricción ocurre en lo que se llama la región cinética. O sea, cuando ya el objeto se está moviendo. Entonces, la fricción estática siempre va a ser más pequeña que un límite. Ese es el límite en el cual ya el objeto se empieza a mover. Ese mu o esa u con una colilla, eso se llama la letra mu, es una letra griega. Ese se conoce como el coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción no tiene unidades. Y solo depende de los dos materiales que estén en contacto. Y otras cosas como la presión atmosférica, la temperatura y cosas así. Pero en términos generales, es prácticamente constante. Nada más depende de los dos objetos que yo tenga en contacto. ¿Está claro? O sea, no depende si es muy pesado el objeto o muy liviano, eso no le interesa al coeficiente de fricción. ¿Ok? Entiendo, profe. Entonces, la fricción máxima que yo puedo tener antes de que se empiece a mover es el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Y cuando el objeto se está moviendo es el coeficiente de fricción cinético por la normal. Y el coeficiente de fricción estático siempre es más grande que el coeficiente de fricción cinético. Más que todo por eso que pasa con el cajón que yo les estaba hablando. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Ok, eso es un poco la teoría de lo que vamos a empezar a ver. Ahí nada más nos falta ver un poquito lo que es la tensión y cómo trabajar con la tensión, pero eso ahí con los problemas se los voy diciendo. Entonces, si quieren, terminemos la clase acá para atender las dudas finales que tenían ahí los compañeros. O no sé si hay alguna duda final. Compañeros, compañeras. Profe. Sí.
Yo tenía una duda, pero era como algo aparte de este tema. Era sobre una pregunta del quiz y es como un concepto que, digamos, lo vi en el quiz y, digamos, sí lo había visto antes, pero como que no me había quedado claro. Y es que, por ejemplo, era como en un plano cartesiano, era de fuerzas, algo así. ¿Tiene ahí el quiz? Era de grados, el del este, de los de que se hacen todas las semanas. Ajá, ¿lo tiene ahí? Déjame ver. Bueno, Era, si quieren, voy a parar la grabación ya para ir viendo esas preguntas individuales.